Lunes 9 y el primer día del Café de Periodistas del año 2023. Como siempre esperemos que todas las personas, los fieles televidentes, tengan un año 2023 lo mejor posible, como se lo deseo también a nuestros tertulianos habituales que también empiezan esta temporada. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, buenas tardes, e igualmente, claro. ¿Cómo ha pasado esta fiesta navideña? Me han dicho con que mucha intensidad. me han dicho que lo han visto intenso por ahí. Me han visto intenso. ¿Y eso qué quiere decir? Si no, intenso es que han salido a todos los actos. Hombre, a todos no, pero a todos los actos oficiales que ha habido. No me quejo. Le llamé a usted para decirle que un día que estaba me habían detectado un piquito de COVID y en la segunda prueba ya me dijo que no. Toda Lanzarote diciéndome que cómo me encontraba. La verdad que eres muy discreto. Vamos a saludar vamos a correr un estúpido velo y vamos a saludar en este caso a Manuel García Dene. Don Manuel, un feliz año nuevo, ¿cómo está usted? Igualmente, Jorge, muy bien. ¿Y cómo ha estado tranquilo con la familia? Sí, yo al revés que Pedro no ha sido tan intenso. Oye, pues hemos coincidido en algún sitio, a ningún acto oficial, hemos coincidido, pero creo que en el centro de Arrecife y no en grandes fiestas. Bueno, no, sinceramente he estado más con la familia y en mi casa, ¿no? Efectivamente. Bueno, por cierto, no sé si algunos estuvieron en la cabalgata de Reyes, yo me di un paseo. No tuve la oportunidad. No, tampoco usted lo vio. La cabalgata de Reyes de Arrecife, porque también es verdad que las hubo en cualquiera... En todos los 7 municipios de la isla. Pero es verdad que la de Arrecife intentó recobrar la antigua, la antigua cabalgata de antes de la pandemia. El año pasado ya hubo cabalgata y con cierta intensidad. Sí. Estuvo bastante bien con mucha gente el año pasado. Este año no estuve, pero me dijeron que estuvo bastante bien. Estuvo bastante y sobre todo yo creo que yo me quedé asombrado porque estaba colapsado el centro de Arrecife. Se hablan de más de 20.000, 30.000 personas. Es difícil hacer un cálculo aproximado, pero ciertamente es verdad que participa prácticamente no solo la chiquillería, sino también gente adulta, como estamos viendo en estas imágenes del pasado 5, por la noche del 5 de enero. Bueno, y sucesos mucho, la verdad que Lanzarote, en eso sí que no podemos estar contentos porque cada día hay un suceso y en esta fiesta la han habido, sobre todo accidentes de tráfico, personas que han tenido que rescatar paseantes, como digo yo, que van haciendo senderismo en zonas que son ciertamente peligrosas para el que no las conozca. ¿No? En La Graciosa también una señora le daba una fatiga por la playa del Francés. Y sobre todo sucesos de accidentes de tráfico. Hoy mismo, un accidente, en la noche de ayer, mejor dicho, de ayer domingo, un accidente de tráfico en la zona de La Garita. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Estas imágenes fueron grabadas en la LZ2 dirección Arrecife y en ellas se aprecia un vehículo circulando a toda velocidad en dirección contraria. Aún se desconocen más detalles de ese extraño suceso, si generó o no algún accidente o por qué terminó finalmente en el carril contrario, pero la Guardia Civil ya está investigando este hecho. Por otro lado, este fin de semana estuvo marcado también por un accidente. Esta larga cola de vehículos se ocasionó por una colisión en la LZ1 a la altura de la playa de La Garita. Vamos a ir a un rescate a la Cueva Siete Lagos, que después al final no quedó en nada, se fue anulado, y cuando llegamos pues vimos un accidente de 2 vehículos que se habían salido de la vía y la furgoneta pues se dio un vuelco, estaban los 2 atrapados, pero bueno, salieron, estaban bien. También los bomberos tuvieron que actuar en La Graciosa después de que una mujer se desvaneciera sobre la arena. En este caso, los cambios bruscos de temperatura provocan este tipo de desmayos. Le digo que ha sido un desmayo. Es lo que estamos diciendo, día sí, día también. Se pone a caminar sin estar preparado, sin la hidratación y sin sobre todo los EPIs necesarios para poder caminar. Por último, un parapentista tuvo que ser rescatado en Punta Fariones. El deportista se encontraba en buen estado de salud y fue trasladado hasta el muelle de Órzola antes de pasar a disposición de los servicios sanitarios. Bueno, estos fueron algunos de los sucesos ocurridos este fin de semana en la isla de Lanzarote. En el ámbito más positivo, turísticamente, mañana vamos a hacer un reportaje y vamos a hablar con representantes del sector turístico. La verdad que ha cerrado, si no me equivoco y no me engañan, las fuentes oficiosas que me han dado los datos, por encima del 85% de ocupación, si hablamos desde el 23 de diciembre al día 9 de enero. ¿A hoy? A hoy. O al día 8, más o menos. Al día 8, sí, porque todavía hoy mucha gente está saliendo, gente que vinieron a pasar los Reyes el día 4, 5,
y estuvieron pues 4 o 5 Y días. si ¿no? te engañaron no podían estar muy despistados porque, no, lo digo porque el aspecto que ofrece no solo las zonas turísticas, sino cualquier parte en la isla de Lanzarote, dan a entender que la ocupación ha sido, la verdad, que bastante alta en esta temporada de Navidad. Yo tuve la oportunidad de ir por algunas zonas turísticas y también no turísticas, como Famara. No turística me refiero, en fin, no turística. Ya toda Lanzarote es turístico, ¿no? Pero estaban disfrutando. Yo me quedaba asombrado. Estuve por Punta Mujeres, estuve por Arrieta, estuve por Playa, por Famara, estuve también por la zona de Playa Blanca, y daba gusto ver, los extranjeros es que no se lo creían, Manolo, no se lo creían, es que esa es la suerte que tenemos, y eso es debido también, y hay que decirlo, al cambio climático que tantos perjuicios va a generar en el mundo. Yo no sé si es debido al cambio climático, simplemente que nuestro clima es así. Yo recuerdo venir de Tenerife hace 30 años y había también este tiempo en Navidad, Hombre, había, a diferencia con respecto ahora es casi a todos la los años, laguna o a otros lugares. Ahora casi todos los años hay muy Sí, buen tiempo, cada vez se prolonga más el verano, digamos. Puede tener una intensificación, pero sí es verdad que habría que diferenciar entre la semana previa a la Navidad y la semana posterior a la Navidad. Sí. La semana previa a la Navidad hubo mucho viento, hubo calima y estuvo mal el tiempo. 2 o 3 días, sí. La siguiente semana, o sea, la semana pasada, fue todo lo contrario. Ibas y estaban las playas llenas como si fuera llena. verano. Y hoy mismo están Impresionante. llenas, ¿eh? Hoy, la Bueno, la imagen, playa del la Reducto, estampa que ofrecía el Reducto era espectacular. que también estuve por ahí, estaba increíblemente llena el pasado, ¿cuándo fue? El Día de Reyes. Llena creo que de era, gente, ¿te refieres? de gente. Y la verdad que la playa del Reducto es una pena, yo sigo diciendo que alguna actuación habrá que hacer, porque es una playa que a marea vacía pierde mucha calidad. A marea llena escapa, pero a marea vacía pierde mucha calidad. Se gana mucho cuando está lleno. Efectivamente. Por cierto, hoy unos 4.000 alumnos y alumnas se han visto perjudicados por ese paro patronal que mantiene hasta hoy, solamente un día, un paro patronal de un día, precisamente en este caso los transportistas de Canarias, en toda Canarias. Son unos 37.000 alumnos y alumnas las perjudicadas, en este caso afectadas en toda Canarias. 4.000 solo en 4.000 solo en Lanzarote, donde hay unas 119 rutas. Vamos a ver, porque hemos hablado con la consejera de Educación, que estaba hoy aquí en la isla de Lanzarote, y ella nos ha contado que lo intentaron hasta el final, pero no pudieron llegar a un acuerdo finalmente con la patronal. ¿Por qué? Porque la patronal también está desconfiada, porque también en septiembre, según me cuentan ellos, habían llegado a un acuerdo parecido, igual al alcanzado ahora en esta ocasión con la Consejería de Turismo in extremis, y realmente no se ha cumplido. No pudimos poner servicios mínimos, que es lo que me permitiría la ley, conforme absolutamente con las huelgas, estaría bueno, para eso soy una demócrata. Con el paro patronal ya me arrugo un poco más, pero bueno, no puedo de todas maneras, sino no puedo hacer nada. Si no quiere mandar la guagua, pues no la mandan, ¿no? No puedo coger a nadie por el pescuezo. Entonces, pero me impide poner servicios mínimos. Yo creo que los niños han podido llegar, muchos de ellos, los que las familias han podido traerlos. Nosotros a final de la mañana seguramente ya tendremos una idea de cómo ha sido ese paro, si ha sido completo, si no, si los demás niñas han podido llegar por otros medios. Toda esa información las darán los centros a final de la mañana o mañana por la mañana. Eso también se los quiero decir a las familias, pensando que a lo mejor ellas creen que son más días. Es un solo día, parece ser, hoy, y bueno, eso viene por reivindicaciones económicas de las empresas. Nosotros habíamos aceptado hasta el día 5 por la noche, el día 6, el otro día, hace 2 días, todas las reivindicaciones que hacían de pago y de todo esto. Me llama la atención una cosa, hay una cosa que ellos llaman deuda histórica, y es verdad que es histórica, es la subida del IPC que se contempla en los contratos y que lleva sin subirse como 10 años o no sé cuánto, ¿no? Entonces es la primera vez que un gobierno pone en el presupuesto del 23 el dinero para pagar esa deuda histórica, que se va a dividir en 3 plazos, ¿no? 9 millones. Es gratuito, hay otros centros, otros sitios donde no, el nuestro es gratuito, y transportamos, tenemos más de 1.400 rutas, y tenemos también, y transportamos a más de 37.000 alumnos y alumnas. Eso significa para Canarias más de 42 millones de euros. Este año hemos puesto más de 50 precisamente para poder pagar esa deuda histórica, a pesar de haberle enviado ese documento diciendo que asumíamos todo lo que ellos quisieron mantener. Bueno, lo cierto es que solo es un día, y menos mal, porque realmente a muchas familias, Pedro, eso le produce un trastorno increíble. De hecho, muchas familias, nos han llamado gente aquí a Lancelot Medio,
no tenían ni idea. Es verdad que algunos medios de comunicación publicaron la noticia a nivel de Canarias, nosotros Lancelot Digital al menos lo publicó precisamente el pasado sábado, pero muchas familias no lo sabían, ¿no? Había mucha incertidumbre, ¿no? Por el tema de si iba a durar solo, por el tema de ser un paro patronal y no ser una huelga, donde no se pueden decretar servicios mínimos. Yo creo que esa era la principal duda que había entre los ciudadanos, que es verdad que se vio muy afectada, sobre todo por la gente que tiene que pagar las consecuencias de tener que llevar a sus hijos, ellos mismos, no llegar a tiempo en el trabajo. Creo que hubo también problemas a la hora de las aglomeraciones cerca de los centros educativos, etcétera, etcétera. Y afortunadamente nada más que en el día de hoy. Mañana vuelven a la normalidad. Vamos a ver si esto se puede arreglar con ese pago, que es verdad que hay buena voluntad por parte del gobierno de Canarias, lo que pasa es que sí hay impedimentos, ¿no?, a la hora de ejecutarlo por temas presupuestarios. Yo creo, ¿no?, que, porque cuando es un paro de un día solo, Manolo, es más bien una muestra de disconformidad. Sí, no, y decirle, echarle un pulso, para echarle un pulso y decirle, señora, ya no nos engañen más, no ella, no Manuela, porque esto viene de atrás, como bien dice, pero es verdad que en septiembre pasado se había alcanzado un acuerdo, de hecho no se convocó el paro patronal en aquel entonces, pero es verdad que muchas de esas empresas que no son tan grandes, pues tienen problemas de liquidez porque han tenido que subir el salario mínimo interprofesional a los trabajadores cuando hicieron un contrato que no existía. No han subido todos los costes, no han subido en todos los aspectos. Y el convenio recoge que hay que subir el IPC y desde hace 10 años no se lo ha subido. Yo creo que la primera que tiene que ser consciente de la importancia que tiene ese servicio es la propia consejería. Igual que se atiende con la obligación de pagar los sueldos o se atiende con la de pagar los costes de los colegios y demás, tiene que atenderse con esta exigencia porque hay empresas que están prestando ese servicio. No se puede soportar el no tener este servicio. Hay personas que necesitan el transporte público para llegar a los colegios. Es una cosa que está arreglada y que la administración está comprometida y también obligada a prestarlo. Yo creo que lo que han hecho los empresarios es precisamente poner en evidencia el trabajo que ellos hacen y los costes que tendría para la propia administración y para el político el hecho de que ellos no presten ese servicio. Se ha hecho, se ha evidenciado que evidentemente es importante, necesario ese transporte y por supuesto hay que pagarlo. Efectivamente, son 37.000 alumnos y alumnas los que se ven, en este caso, perjudicados o utilizan el transporte diariamente. Es verdad que el gobierno de Canarias hace un esfuerzo extraordinario porque aporta, creo que son en torno a los 42 millones de euros todos los años para poder soportar el coste de ese transporte, que es gratuito. Creo que en algunas comunidades no es 100% gratuito, creo, según ella insinuaba en la rueda de prensa. Aquí sobre todo se ven afectados las poblaciones, sobre todo de los campos. Yaiza, por ejemplo, el Instituto de Yaiza, que está como en un páramo ahí, pues esos son prácticamente todo el mundo viene. Tiene que ir por transporte. Creo que son 7 guaguas o 8 guaguas diarias. Sí, pero aquellos que están en bachillerato, por ejemplo, ya no tienen derecho al transporte público gratuito, con lo que... Eso cogen en la línea regular, creo. Claro, y el problema que tenían hasta hace muy poco es que no había una línea regular que viniera en las horas de entrada y salida que tenían. La línea regular ahora empezó con la gratuidad, ¿no? Ahora para todos. Sí, para todo el mundo. Bueno, para todos los trabajadores y que... Bueno, para todos aquellos que usen de forma regular. Y no solo trabajadores, también los... No, cualquier persona que use el transporte de forma regular. Pero tiene que utilizarlo de manera habitual, ¿no? Si tiene que tener un mínimo. Exacto, no puede ser de forma ocasional. En esos casos usted tiene que pagar el precio que tiene. Pero yo creo que tiene que ser gratuito. ¿Por qué? Porque realmente lo que está haciendo es compensando la lejanía que está el colegio de ciertas casas. Los que viven alrededor no se pueden hacer colegios cerca de todos lados, pero se tiene que garantizar el acceso de una forma segura de los estudiantes. ¿Y cómo se hace? Pues con un transporte público, con un chofer que esté especialmente habilitado para ello, una guagua en unas condiciones, lo cogemos delante de las casas de la gente y lo llevamos al colegio. Es una forma de garantizarlo y no es nada nuevo. Lo nuevo es que no se le pague. De todas maneras... Bueno, nuevo no es porque es una deuda. Manolo, yo no sé en tu tiempo y en el tiempo total, pero yo recuerdo mucho, y en aquel entonces los que éramos de Arrecife, como el esfuerzo extraordinario que hacía la gente del campo para poder estudiar. Hombre, me lo va a decir a mí. Yo venía al instituto haciendo dedo la mayoría de los días, es porque no había guagua a las 7 de la mañana y entrábamos a las 8. A las 8 sí había guagua, pero... Tenías que buscarte la vida para entrar a primera hora. Lo que sí es verdad que sí había transporte, por ejemplo, en Tías ya, para la gente de Puerto del Carmen o de La Tiñosa, como les gusta a ellos que le llamen,
venían en una guagua y los de Macher y Conil y Madache en una guagua a Tía. Y lo tenían desde aquella época, le estoy hablando de hace 40 años. Bueno, pues fue un esfuerzo extraordinario que ya, por suerte, la justicia social ha hecho que los más perjudicados, que eran la gente que no vivía en Arrecife en aquel entonces, pues pudieran... Yo me acuerdo, y pongo siempre el ejemplo del que fue político mucho tiempo, Sergio Machín, que le decíamos la flecha de Famara en aquella época. Pero lo estudió en Aría, ¿no? Él estudió también en Arrecife. En Aría y en Arrecife. Estuvo con él en clase, o sea que eso no te lo podemos discutir. Por lo menos a clase iba a estudiar. No, pero que estuvo sobre todo jugaba mucho al fútbol, pero bueno, vamos a otro tema, porque hoy Astrid Pérez ya es oficialmente, por si alguien lo dudaba, la candidata del Partido Popular de nuevo a la alcaldía de Arrecife. Don Pedro, no sé si usted yo estuvo me en el río acto. porque, hombre, es que el Partido Popular tiene la estrategia de convocarnos a la rueda de prensa sin decir a quién van a presentar esta rueda de prensa. Pero si había, si en alguna de ellas, de estas convocatorias, no había lugar a dudas, era precisamente la de hoy en Arrecife. Creo que no sé porque lo vi, aunque no fui a la rueda de prensa, porque coincidía en otro medio de comunicación, pero vino el secretario general del Partido Popular en Canarias, Poli Suárez, a esa presentación. Había más gente por lo que pude ver yo en ese paseo que se dieron posterior a la rueda de prensa, porque los vi yendo a la Marina Lanzarote. Y, hombre, yo creo que no había ningún género de dudas en que la alcaldesa iba a intentar reeditar sus resultados, bueno, o reeditar esta alcaldía que ha ostentado los últimos casi 4 años, ¿no? Bueno, vamos a ver precisamente la pieza porque estuvimos en esa rueda de prensa. Arrecife y los arrecifeños nos merecemos continuar por la senda que nos hemos trazado. Arrecife, desde luego, de corazón, se merece una oportunidad. Y quiero seguir liderando la transformación que hemos iniciado, porque lo contrario sería volver atrás. Y Arrecife nos ha costado mucho llegar a donde hemos estado para que podamos volver atrás. Los arrecifeños no nos podemos permitir ese lujo, porque les garantizo que lo mejor está por venir y el cambio es imparable. Por tanto, les pido, Arrecife necesita una mayoría absoluta de gente trabajadora, gente que se deje la piel, y yo estoy dispuesta, desde luego, a seguir trabajando por esta ciudad con mimo, con cariño, pero también con valentía. Así anunciaba formalmente Astrid Pérez su candidatura oficial a la alcaldía de Arrecife por el PP en las elecciones municipales de mayo de 2023, donde la actual alcaldesa capitalina hará doblete encabezando la lista de los populares de nuevo al Parlamento de Canarias. Pérez, que eligió la rotonda conocida como la de la escultura del Marlín, cree que Arrecife tiene solución y que, a pesar de la pandemia, destacó su gestión en resolver muchos de los problemas atascados desde hace años. Muchísimo en estos 4 años en cuestiones básicas, muchas de ellas invisibles o prácticamente invisibles a los ojos de la ciudadanía, pero créanme, absolutamente indispensables para que tengamos apuntalados para poder recorrer Arrecife con el éxito del futuro. Y apenas en estos 4 años nos hemos enfrentado a una pandemia, a una crisis económica sin precedentes, y me siento profundamente orgullosa, tengo que decirlo, del papel que ha supuesto y que ha desempeñado el Ayuntamiento de Arrecife para con nuestros ciudadanos. La alcaldesa cree que ha sido el mandato donde más se ha ayudado a las familias vulnerables. Arrecife jamás en la historia reciente ha ofrecido tanta atención a las personas y a las familias más vulnerables y a los colectivos más frágiles como son nuestras personas mayores y nuestras personas dependientes, y vamos a seguir haciéndolo. Queremos seguir haciéndolo porque su bienestar es la pieza esencial en el Arrecife que queremos construir, y comenzarán a ser más visibles a partir de la próxima legislatura, cuando comiencen ya a plasmarse y a ejecutarse muchísimos de los proyectos que tenemos hoy en día en ejecución. Astrid Pérez hizo una crítica a los gobiernos anteriores. Como los vecinos y vecinas de Arrecife saben, la situación de la ciudad era particularmente difícil y complicada, con un atraso de años y años de desidia y de mala gestión. Pero asumimos el reto en el 2019, pensando siempre en el bien de la ciudadanía y en lo mejor para nuestra ciudad. Y hemos ido primero a atender, bien lo saben, lo urgente, y luego avanzando en lo importante. La alcaldesa agradeció el apoyo y la comprensión de los ciudadanos y la presencia del secretario general del PP en Canarias, Poli Suárez. Bueno, Manolo, pues se le ve con ganas y con ilusión a Astrid Pérez de convertirse otra vez en alcaldesa. ¿Lo va a tener fácil? Yo no sé si lo va a tener fácil, pero sí es verdad que tiene la plataforma adecuada para relanzarse. Ella ya en las anteriores elecciones ha sido candidata, ha sacado unos resultados que le han permitido estar ahí, es la alcaldesa o alcalde
que en este siglo, después de Isabel Denis, ha mantenido el gobierno durante 4 años. Esto le ha permitido cierta holgura y ha sido capaz de mantenerse y evitar la moción de censura, habiendo gobernado con el PSOE y después con Coalición Canaria. Es verdad que en este periodo lo que se ha demostrado también que tiene dificultades para relacionarse con un escenario distinto al de su propio partido, y sacar una mayoría absoluta va a ser difícil. Yo el otro día, en la última entrevista que le hemos hecho, o la última entrevista del año, fue a Dolores Corujo, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, y en una de las preguntas, ya al final, porque la verdad que fue un cuestionario amplio, le preguntaba si podía repetirse ese pacto entre el Partido Socialista y Partido Popular, y Dolores Corujo en eso no tiene complejo, dijo que evidentemente que se podía repetir. Hombre, porque yo creo que Dolores Corujo o Astrid Pérez o incluso Yeye Eugenio son conscientes de que conseguir una mayoría absoluta en Arrecife, yo creo que es casi numéricamente imposible por la correlación de fuerza y sobre todo por el peso, ¿no?, que tiene cada formación política, donde la diferencia es, hombre, no voy a decir que sea mínima, pero sí es verdad que para conseguir 13 concejales de los 25 que conforman la corporación, hay que dar un buen... Si ya Yeye Eugenio consiguió un gran resultado... Yo creo que desde la época de Espino, José María Espino, cuando era del PSOE... Yo creo que pocos han conseguido. Dilma a lo mejor conseguiría una mayoría, no lo sé. La última mayoría absoluta en Arrecife fue en el año 91. ¿Con José María Espino, sí. que venía de tener una mayoría simple, y consiguió la mayoría absoluta. Con Izquierda Unida y con Andrés, ¿no? Con Andrés, con Domingo. Con José Domingo y con otro que trabajaba en el aeropuerto, que no me acuerdo el apellido. Con respecto a lo de Astrid Pérez, hombre, yo creo que caía por su propio peso, porque es verdad que en algún momento se lo ha cuestionado ella misma, porque dicen que Arrecife es más complicado que el resto de instituciones, no lo sé por qué, pero bueno, yo creo que se rige por las mismas normas, serán las condiciones que tiene, por los trabajadores que tiene, por las condiciones en que se quedó después de todas las cosas que han pasado en ese ayuntamiento. Pero lo lógico era intentar reeditar esa alcaldía por parte de Astrid Pérez, que yo creo que no ha hecho un mal trabajo. Lo que te iba a preguntar, yo creo que no ha hecho un mal trabajo. ¿El balance de Astrid? Yo creo que es positivo, Lo que pasa es que a ella no le gusta que le digamos, creo, en los medios de comunicación, que todavía falta. Es que Arrecife estaba tan mal, que por muy bien que lo hayas hecho, queda muchísimo trabajo por delante. Sobre todo, yo creo que es algo que no se puede aplazar más tiempo, es la ordenación de este municipio de una vez por todas, por no hablar de infraestructura básica, porque yo creo que cosas que ha hecho Astrid Pérez, el meterle mano a algunas calles importantes, lo que va a hacer ahora en la avenida Freholten, creo que tiene ese nombre, o algunas de las otras cosas que se ha afrontado, o el tema de desbloquear una oficina técnica que no funcionaba y que ahora parece que da licencia, yo creo que tiene mucho mérito, pero queda tanto por hacer, que vamos a ver cómo, por no hablar del centro comercial, que es verdad que también se encontró una papa caliente ahí. Yo creo, Manolo, no sé qué piensa, que evidentemente yo creo que ha sido positivo, sobre todo desde el punto de vista... ¿Recuerdan la rueda de prensa, perdona Jorge, el barco, cuando ella misma aludió de que había encontrado un barco zozobrando, hundido? Bien, y cierta razón tenía, porque la verdad que los últimos 4 años, y en general los últimos, yo creo diría 14 años, desde que se fue Isabel Denis, el ayuntamiento ese no ha cogido tino. Alcaldes con poco tiempo, alcaldes que muchas veces con el caso Unión estaban allí más temerosos de lo que podía ocurrir que pensando a ver qué podían hacer. A ver quién entraba por la puerta. Efectivamente. En definitiva, hemos tenido mucha mala suerte. Arrecife yo creo que ahora mismo tiene un atraso histórico en comparación con las grandes capitales de Canarias, muy importante en todos los puntos de vista. Pero yo creo que Astrid, por lo menos da la sensación que ha tratado de hacer cosas y atacar problemas, ¿no? Otra cosa es que también entre que estaba la pandemia y que 4 años no dan mucho para Arrecife, pues tampoco se haya visto una gran transformación de la ciudad. Yo lo que creo, y es un buen indicio para analizar las cosas, es que todos estaremos de acuerdo que Arrecife estaba mucho peor que el resto de los ayuntamientos cuando empezó este mandato, y ahora Arrecife es equiparable al resto de los municipios. No hay ningún municipio en Lanzarote que haya hecho grandes cosas en este mandato, y todo
se fundamentan en que 2 años se han perdido pues prestando servicios extraordinarios a la población por la pandemia. Eso se ha hecho también en Arrecife, que es una cosa que se le podía cuestionar a Astria, encontrarse un ayuntamiento desarmado, si realmente un nivel de exigencia tan grande podía ser atendido igual que en el resto del municipio. Y se hizo, y no solamente se hizo, sino que fueron capaces además de dotar a Arrecife con un comedor social que no lo había puesto nadie, a pesar de ser más de izquierda o ser de izquierda, porque ella evidentemente no es ni un ápice de izquierda. Desde ese punto de vista, yo creo que en Arrecife funcionan las cosas con normalidad. Ahora mismo funcionan con normalidad. Evidentemente, Arrecife está 20 años por detrás de donde tenía que estar, pero las cosas funcionan con normalidad. Acabamos el mandato anterior con que no funcionaban las luces, por un lado no funcionaban las luces, no funcionaban los semáforos, los trabajadores no aparecían, pues todo ese tipo de cuestiones que denunciamos en ese momento. Prácticamente no daba una licencia. Efectivamente, no se afrontaban los problemas. Yo creo que en este periodo lo ha intentado, ha convertido a Arrecife en una cosa normalita, ya está en una cosa normalita, evidentemente no ha hecho nada extraordinario, pero sí ha recuperado la normalidad para Efectivamente, hay temas que yo sí creo que se podía haber hecho mucho más, sobre todo si hubieran habido acuerdos reales con el Cabildo de Lanzarote. Y para mí, tema de patrimonio, me parece que Astrid Pérez lo intentó, pero por lo que sea no ha podido conseguirlo. El tema de la plaza de la iglesia es un asunto que es sangrante para mí, ¿no? Y creo que para muchos ciudadanos cuando ven cómo se encuentra esa plaza de la iglesia. Pero eso es por la cercanía que está ahí, porque es el epicentro prácticamente y el casco histórico. Porque yo creo que hay más deficiencias en los barrios que en el centro. Bueno, pero mira, yo ahí recordando a Agustín Torres cuando era delegado del gobierno, pero era el líder del Partido Socialista, y yo recuerdo que yo lo entrevistaba cada 2 o 3 meses, y él criticaba lo que tú estás diciendo. Dice, no, es que Espino ahora solo está arreglando el tema del centro de la ciudad. Y él decía, hombre, pero si usted no arregla el centro, primero tendrá que arreglar donde viene todo el mundo a ensuciar, como digo yo, y donde viene todo el mundo a las tareas administrativas. Por lo menos arregle eso. En algún momento habrá que tratar con mismo también los barrios, digo yo. Todo lo contrario. Estamos hablando de Espino. Todavía eso ya fue hace 30 años, ya tocaba a los barrios, y yo creo que hay barrios que han mejorado, pero hay otros que continúan realmente, por lo menos ellos creen que no se le está dando los servicios. Mira, el ejemplo claro, y perdona, más que nada, yo creo que el ejemplo claro que tiene que transformarse o tiene que trasladarse al resto de los barrios es la acción que se hizo sobre todo en los trazados y en las calles de La Vega, que es lo más modernito que hay junto con el centro de Arrecife. Pues eso, trasladarlo al resto. Igual que lo que está haciendo ahora, por ejemplo, en la calle Tenderete, lo que no se podía permitir es una calle de las principales, en uno de los principales barrios de Arrecife, que no tenía ni acera, ni luces, ni tenía prácticamente nada. Pero evidentemente que eso hay que hacerlo, eso lo tengo yo claro. Pero yo digo, pero si usted, el centro de la ciudad, lo que es el casco histórico, lo que es la zona más visitada, donde vienen los turistas, no lo tiene arreglado, pues realmente es una pena. Y es una pena porque Arrecife tiene muchas condiciones para ser una de las ciudades más bonitas, de las capitales más bonitas de Canarias. Tiene todas las condiciones, tiene una marina única, tiene, en fin, ¿qué le falta? Que hay un medio patrimonio histórico, o casas viejas, como le digo yo, a muchas de ellas, que siguen ahí y no se recuperan, y luego espacios públicos que no se cuidan. Yo creo que efectivamente es necesario buscar una alternativa para el centro de Arrecife. El gran hándicap que tiene Arrecife es que no saben qué hacer con Arrecife, qué atracción hacerle para volver a poner en movimiento el centro de Arrecife. Yo soy de los que piensa que tiene que ser un atractivo turístico, o sea, tiene que ser un atractivo turístico, un atractivo recreativo. Como están haciendo la mayoría de las capitales. Claro, como la mayoría de las capitales. ¿A qué va usted al centro? Va a pasear, a ver un museo, a ver tal, a tomarse una copa. Y hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa por la calle Pérez Galdós, pasa por la calle Hermano Cerol, está todo abandonado. Es una pena. Y eso tendrá un efecto de arrastre. Si eso funcionara, tenía una presión hacia arriba, porque evidentemente todo se va revalorizando. Y es verdad que Astrid Pérez lo ha intentado, con menor o mayor suerte, pero lo ha intentado, pero no ha sido suficiente el tiempo para poder lograr ese Arrecife que yo creo que todo el mundo espera que se consiga. Esto es un plan, yo creo, de salvación que hay que hacerlo de cara de 10 a 15 años, pero como dice Manolo, saber qué ciudad queremos, ¿no? Y después algo importante, porque yo creo que era uno de los grandes retos que tenía un gobierno continuista de cara el del gobierno pasado, si hubieran gobernado, que era el objetivo de Pedro Sánchez junto con el gobierno de Arrecife, no se logró, pero sí es verdad que esté quien esté,
el Cabildo se tiene que implicar en sacar adelante también esta capital, junto con el gobierno que esté en Arrecife, pero que los colores políticos no mediaticen las posibles inversiones o la implicación de ese Cabildo de Lanzarote en esta capital, pues yo creo que es la más que lo necesita, ¿eh? Bueno, pues, por cierto, que las pateras, claro, con el buen tiempo que ha habido, no han dejado de llegar desde el Y principio. pocas han sido, ¿no? Pues 9 tampoco han sido de momento contabilizadas en Lanzarote. Y yo creo que en en lo que va de Canarias, año. todas las que han venido han tocado el puerto de Lanzarote, aunque la mayor parte han sido rescatadas en alta mar. Incluso una de ellas, creo que ayer, si no me acuerdo, ayer o la madrugada del sábado para el domingo, en este caso, una de ellas se había dado el aviso que había una perdida y tuvo que salir el avión de seguridad del gobierno de Canarias para localizarla, porque estaba a no sé cuántas millas, 30 o 40 millas al norte de Lanzarote, y finalmente fue localizada y luego ya la Salvamar pues pudo recogerlo. Pero realmente, Manolo, lo que esto implica es que seguimos prácticamente igual como cerramos el año. Sí, usted ve que están cayendo unas gotas y no hace nada, acabará con un chorro y con toda la casa inundada. Y eso nos está pasando aquí en Lanzarote con la inmigración. Lo hemos visto, lo hemos dado ya carta de naturaleza, y las mafias también se la han dado. Por Canarias se puede hacer lo que queramos, que no hay problema. Allí nos van a recibir, nos recogen, nos llevan a Lanzarote, allí nos llevan al CATE y ya veremos quiénes escapan. A diferentes... Exacto. Yo creo que se está viendo como una cosa normal, mientras que se han sellado otras zonas, como por ejemplo la del Mediterráneo en relación con España. En el caso del Atlántico, en el caso de esta línea, está completamente abierta. O sea, ayer llegaron 140 línea regular. No, es que es regular, es que para mí no es una noticia que llegue. Hombre, una noticia es que hubiera algún problema o que alguna se revirara o que hubiese... Pero eso ya es que es normal, algo que se repite todos los días y a veces incluso con mayor frecuencia que una diaria, pues entonces... De hecho, la noticia ya, Manolo, es cuando se produce una desgracia. Y por desgracia es así. Porque además sigue habiendo desgracia, no nos enteramos porque muchos de ellos fallecen. Hombre, le pasa lo mismo que a la patera que estabas diciendo. Claro, Antes, si no se localiza, ¿dónde va a terminar? Efectivamente. Y sobre todo las que vienen, porque las que vienen digamos, de la zona norte de Canarias o de Marruecos, para entenderlo, tienen más posibilidades porque las corrientes y los vientos alisios les ayudan, pero las que vienen al revés, las que vienen de la zona del África Negra, que son las que fallecen, esa es la ruta más peligrosa ahora mismo que hay en el mundo, la ruta más peligrosa según la ONG. Quería hablar también de un documental, dos documentales de Lancelot Medio, realizados por esta casa y dirigidos por Andrés Martinón. Uno es Pedro, la revolución de los modernos, que ya se presentó en el Teatro de Tía hace ya unos meses y ahora se va a poner, se va a emitir en el almacén. En el almacén, que mañana. Era el sitio que nosotros inicialmente creíamos que era el adecuado, por la vinculación que tiene este reportaje, sobre todo porque damos una sensación del tema de César Manrique. Y hace 1 millón de años, que es lo que estamos viendo ahora, fue la película que se presentó en el Teatro Cine Atlántida, la verdad que con una asistencia de público importante, pero que ahora se va a emitir por segunda vez en Lancelot, si no me equivoco. Mañana martes a las 9:30 creo que es, lo decía también el rótulo. Mañana martes a las 9:30 lo que acabo de decir. Se va a emitir hace 1 millón de años, don Pedro, y el miércoles a las 7:30 en el almacén pueden ver en directo la revolución de lo moderno, que yo creo que, no sé, yo creo que ustedes no lo han visto. ¿Tú lo viste, Pedro? Yo sí lo vi. La revolución, yo creo que es recomendable, hombre, sale gente que quizás mucha gente de hoy ni lo conozcan, pero gente que yo creo que, Manolo, que de alguna manera... Hay gente con la que te mezclas también día a día, ¿eh? Algunos de ellos también. Pero digo que yo creo que es verdad que Lanzarote, no se sabe por qué muy bien, pero es verdad que hubo una generación de gente importante en el sentido de gente que nace de la calle y son capaces de triunfar sobre todo en el ámbito cultural y artístico, ¿no? Y yo creo que la dimensión de César Manrique aquí también tiene mucho que ver. Hombre, evidentemente, César Manrique fue un centro creativo que hizo que mucha gente se viera arropada y que no se vieran como locos, pues cuando intentaban hacer cosas fuera de lo común en una sociedad rural como era Lanzarote hace 30 o 40 años.
Yo creo que eso es importante y también es importante que se recupere y que sirva también para nuestro ego personal, de que aquí no todo vino de fuera. Hubo gente de aquí, gente con padres y abuelos de aquí que fueron capaces de crear y que fueron capaces de interrelacionar con gente de fuera a cierto nivel sin tener los medios que había en otro lugar. Y en ese caso pues tenemos figuras como Rosana, que hoy mismo es una figura del mundo de la canción. En este caso tuvimos a Pedro Paz, que también ya ha fallecido, que también fue, bueno, participó en varias películas con Pedro Almodóvar, y otra serie de personas que van a poder ver y conocer parte de su historia en ese documental realizado por Lancelot Medio y dirigido por Andrés Martinón. Bueno, vamos a ir a publicidad y luego vamos a ver si llega nuestro invitado, que es Pedro Viera, del Partido Socialista. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado, Pedro Viera. En este caso es diputado o parlamentario regional por la isla de Lanzarote. Aunque yo creo que más que por la isla de Lanzarote, si no me equivoco, don Pedro, usted se presentó, buenas tardes y feliz año nuevo. ¿Se presentó por la lista regional? Buenas tardes, sí, efectivamente, por la lista regional. Vale. Bueno, y fue el tercero, ¿no? Usted El tercero de la lista regional. Del Grupo Socialista. Efectivamente. Además, miembro de la Comisión de Presupuesto y también de Educación. Y aunque le llamamos sobre todo, don Pedro, para hacer un balance sobre todo del tema de inversiones, de obras en la isla de Lanzarote y de la tarea que han hecho los parlamentarios, hoy mismo 37.000 alumnos y alumnas se han visto perjudicados porque no hay transporte escolar en la isla por un paro patronal, en este caso de las empresas del transporte de Canarias, porque consideran que no se ha cumplido con las promesas que ya se habían adquirido en el mes de septiembre por parte de la Consejería de Educación. Sí, es un paro puntual que lo ha realizado la patronal, por tanto no es una huelga en el caso de los trabajadores, que sí habría derecho a un establecimiento de los servicios mínimos. Eso es un hándicap, un impedimento. Cosa distinta es que yo creo que las actividades escolares se han desarrollado más allá de este incidente con total normalidad. Ya estamos acostumbrados los docentes a que ocurran determinadas cuestiones o circunstancias que hagan que se puedan modificar o alterar la actividad escolar, pero en cuanto a las actividades docentes, enseñanza, aprendizaje del alumno, del profesorado, yo creo que no, que ha sido mínima. Sí me gustaría destacar ahí que ellos mismos lo reconocen, la propia patronal, de que es una deuda histórica. Y no seremos nosotros los que hagamos énfasis en ese término, pero sí han sido ellos. Histórica significa que es de hace tiempo, ¿no? Y ha sido este gobierno. Hace 10 años, si no me equivoco. Bueno, pues yo creo que se tenía que haber tomado solución en su momento. Yo creo que los problemas hay que resolverlos en el momento que suceden y no dejarlo alargar en el tiempo. El gobierno de Canarias, tal como lo ha planteado la propia consejera de Educación y el propio presidente del gobierno, ha tomado las medidas oportunas de tal manera que en el presupuesto del 23 está reconocida no solamente la deuda del año 22, que son en torno a los 3 millones, sino también el año 23, que son 9 millones. En total, 12 millones de euros por el alza del Aunque IPC. se recoge en estos presupuestos 2023, don Pedro, según decía hoy la propia consejera de Educación, 9 millones. 9, pero se recogen con un pago que se va a hacer en 2 años, creo. Y los 3 millones también anteriores del año 22, con lo cual haría un montante de 13 millones, 12 millones de euros, perdón, aproximadamente. A nadie le gusta, ni a la sociedad tampoco, de que un servicio básico importante como es la educación, bueno, pues se paralice por unas cuestiones que también son legítimas en la petición que hace la Federación de Empresarios del Transporte, ¿no? ¿Sí quieren decir algo? Con respecto a educación, no, yo sí me gustaría preguntar, Pedro, buenas tardes antes Buenas que nada. tardes, Pedro. Una de las últimas reclamaciones que sí he escuchado en torno al presupuesto del Gobierno canario, que está casi recientemente aprobado, es precisamente el no haber contemplado una partida para el Centro de Salud de Argana, que es alguna reivindicación histórica,
No digo que sea, evidentemente, ya que estamos hablando de histórico, no es un debe de este gobierno, sino de muchos gobiernos anteriores. ¿Se puede llevar a cabo alguna iniciativa para solucionarlo? Porque creo que algo iba al pleno, el último pleno del Ayuntamiento de Arrecife. Sí, te agradezco, Pedro, que haga esa pregunta, porque algo es importante, además. Se suele repetir con mucha frecuencia. Al inicio de la legislatura, el sueldo y los liberados de los cargos públicos, y a lo largo del año, bueno, por la ley más importante que tiene una institución pública, son los presupuestos, pues se suele también repetir el que esté plasmado o no determinadas partidas presupuestarias para la isla o para la localidad. En ese caso, tú me preguntas sobre el centro de salud de Argana Alta. Es verdad que hay una enmienda que se ha presentado y ha sido aprobada por un valor de 50.000 euros para la redacción de proyectos. Y hay que entender, yo lo he explicado en alguna otra ocasión, cuando he venido a un medio de comunicación, que a veces la ejecución de los presupuestos tiene muchísimas circunstancias que hacen que frene esa ejecución de presupuestos, ¿no? Y podríamos entrar luego, si así lo consideramos oportuno, en las circunstancias o en los factores que afectan a un presupuesto. Pero en el caso concreto de ese centro, hay que recordar que fue en el año 2019 una petición de la gerencia. Y le quiero decir, digamos, el relato histórico, porque es importante que tanto los que nos están viendo y escuchando, como los que estamos aquí presentes, tengamos en cuenta qué es lo que ha sucedido y que muchas veces se dice de forma alegre determinadas cuestiones que al final forman parte del imaginario insular, y en este caso ese, igual que el auditorio, igual que las aulas modulares, que así la llamaba Coalición Canaria cuando estaba en el gobierno y ahora que está en la oposición dice que son barracones, cuando al fin y al cabo estamos hablando... Que era como le llamaban ustedes, por cierto. Y Coalición Canaria llaman ahora, y ahora... Digo, el rollo es cómo lo llaman ustedes ahora, ¿lo siguen llamando barracones? No, nosotros lo que estamos comentando es que esas instalaciones hay que retirarlas porque creo que en algunos casos no reúnen las condiciones, digamos, para que se pueda impartir. ¿En qué siglo? Llevamos Para 4 añitos ya. Bien, ahora planteo, Denis, la cuestión que tú estás planteando. Mire, y van los dos aparejados, ¿no? Las dos cuestiones que plantean en las modificaciones o la sustitución de las aulas modulares o barracones del SEIP Costa Teguise y del centro de salud. Una cuestión importante es si la tenencia de suelo o no por parte del Gobierno de Canarias para que se pueda hacer la inversión. La ley de contrato del sector público lo dice muy claro, y es que para que se haga una inversión o un contrato debe de disponer en el patrimonio de la comunidad, debe estar inscrito el suelo que se va a usar para ese tipo de inversión. En este caso no hay suelo del Centro de Salud de Argana Alta para que se pueda hacer esa inversión. Pero no hay suelo, perdón un momento para hacer un inciso, porque la alcaldesa hoy decía que suelo sí hay y se la ha entregado al gobierno. Eso lo dice. El relato es el siguiente: en el 2019 aproximadamente se hace una solicitud por parte de la gerencia del hospital ante la necesidad de disponer un centro de salud en ese sitio por el crecimiento demográfico y por asistencia sanitaria. En el año 21 es cuando se cede el suelo, en torno a los 3.800 metros de un solar, y también a finales de octubre, creo que es el 25 de octubre, estoy hablando de memoria, donde se aprueba en pleno la modificación de ese suelo, la modificación del planeamiento para que... el uso, ¿no? El uso, para que pueda ser utilizado. Y hasta la fecha, y bueno, y luego el 25, creo que el otro día sí 21, se luego a finales de octubre también se hace una modificación, se inicia y hay una modificación del plan, pero hasta ahora no estaba terminado esa modificación del planeamiento. No sé si acabó hace en el último pleno, creo que sí lo bueno, pues una vez que esté a disposición del suelo, ya se podría hacer la inversión de ese... Pero no figura el dinero, ¿no? Está en una enmienda de 50.000 euros para el proyecto. 2023, Bueno, para la redacción de claro. proyectos, el suelo, luego redacción de proyectos, luego se hace la obra, ¿no? Yo creo que todas las instituciones públicas, primero porque al Gobierno de Canarias le interesa de que exista esa inversión, y segundo también a las propias instituciones públicas le interesa que exista ese tipo de inversión en su municipio, porque es un servicio que se le da también al ciudadano. Y muchas veces se ven impedidos por ese tipo de hándicap que conlleva el planeamiento urbanístico. Muchas veces ocurre, como ha ocurrido en el centro de salud, una modificación de planeamiento o un reformado del mismo. Pasó lo mismo que en el SEIP Costa Teguise. El SEIP Costa Teguise no se podía hacer las sustituciones de las aulas modulares o los barracones simplemente porque necesitaba una modificación puntual del Plan General de Teguise. Y eso no se decía. Y eso
una vez que eso ocurra, sí se puede hacer las modificaciones puntuales que corresponden. Aparte de otra serie de factores que influyen muchísimo a la hora de la ejecución de un presupuesto. De todas formas, estamos hablando de inversiones en Lanzarote y lo realmente sorprendente, y no solo ahora que está gobernando el PSOE, sino que esto es histórico, tan histórico como esa deuda de las guaguas de educación. O sea, aquí se aprueban grandes partidas, vienen ustedes, los 8, ahora son 9 parlamentarios por Lanzarote, sobre todo los que son aliados del gobierno, defendiendo, todos los años tenemos las mayores inversiones de Canarias. Y cuando acaba el año tenemos las peores ejecuciones. ¿Cuándo nos vamos a empeñar en que aumenten las ejecuciones en lugar de aumentar el cuento de que hay más inversiones? Porque si nos prometen más inversiones y no se ejecutan, lo que nos están vendiendo humo. Yo creo que el interés y lo acabo de repetir antes, yo creo que el interés de todas las administraciones públicas es que se ejecuten lo que uno presupuesta. Además, Sí, pero entonces, ¿de quién es responsabilidad? Digamos que se ejecute, lo importante es que la responsabilidad de que todo se ejecute es de todos los actores que participan en la elaboración de los presupuestos en una institución pública. Eso también ocurre en los ayuntamientos y no he visto en ningún momento a través de ningún medio de comunicación cómo se ha pedido cuál es el grado de ejecución en los ayuntamientos. También nos podríamos llevar alguna sorpresa de aquellos que están pidiendo en estos momentos el grado de ejecución del presupuesto. Pero a lo que iba, Denis, mira, ya te comentaba que había una serie de factores. Uno de ellos tiene que mucho que ver con el planeamiento, pero otro tiene mucho que ver con la situación y el contexto que está en estos momentos. Es decir, un contexto, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, que lo que está impidiendo es que exista un precio en el alza de los costes, con lo cual las empresas muchas veces no concurren a esa licitación. Y ha salido en los medios de comunicación cómo hay determinadas obras públicas que han quedado totalmente desiertas. Y por otra parte, lo que puede ocurrir es como ocurrió en Canarias con la pandemia y sobre todo con el volcán de La Palma, que hubo que hacer una modificación de presupuesto para destinarlo a situaciones de emergencia. Todas esas circunstancias, que yo no sé si la ha habido en otro momento o no, eso conlleva a que tenga su influencia en la elaboración y la ejecución de los presupuestos. Pero el interés máximo del gobierno de Canarias es que se ejecuten los presupuestos. Ahora bien, hay una serie de factores que influyen decididamente a la hora de ejecutar. Los presupuestos cuando se plasman, sí es verdad que por parte de las administraciones públicas muchas veces existe un compromiso, como por ejemplo en el caso de la creación del centro de salud de Argana Alta o del auditorio o de cualquier otro edificio que requiera un suelo para hacer esa inversión, muchas veces existe el compromiso. Si ese compromiso no se adquiere o no se concluye durante un tiempo determinado, lógicamente esa inversión no se puede hacer. Pero no es porque el gobierno de Canarias y ese mantra que ha extendido Coalición Canaria de que no quiere hacer inversión en salud es así, no es así. No es así. Pero yo creo que eso es anterior incluso al gobierno del Partido Socialista. A mí lo que me preocupa no es que gobierne el Partido Socialista o Coalición Canaria. A mí lo que me preocupa es que desde hace 20 años nos están engañando con las mismas inversiones. Si sumamos todos los presupuestos que hemos dicho que eran históricos para Lanzarote y le restamos lo que no se invirtió, creo que es lo que este año nos promete. O sea, que nos hemos mandado 20 años diciéndonos que nos iban a invertir cantidades grandísimas y al final no se ha invertido nada. Estamos siempre con las mismas cantidades. Estamos perdiendo y no es culpa del PSOE, no le estoy culpando a usted, lo que le estoy diciendo es que tenemos que buscar una solución. Pero para hacer un matiz nada más, hemos tenido aquí, usted creo que lo vio un día, al vicepresidente del Gobierno de Canarias y también el consejero de Hacienda, el señor Román Rodríguez, y él decía, oye, don Jorge, pues le hacíamos la pregunta esta, y él decía, la culpa, no me va a echar a mí la culpa encima que ponemos y figura esas partidas, y tendrán que ser los parlamentarios, la presidenta del Cabildo o el presidente del Cabildo, quien esté, los propios ayuntamientos, quienes hagan un seguimiento y pongan las condiciones para que se puedan invertir. Pero yo lo que creo, que es por donde creo que va un poco la pregunta de Manolo, y por eso te la reitero, es simplemente que parece que ustedes cumplen con poner las partidas. Cumplen con poner las partidas, pero después no hay un seguimiento y realmente ustedes saben... No, y muchas veces se ponen partidas, Jorge, que se saben que no se van a ejecutar. Mire, un alcalde como José Juan Cruz, a ver, que yo le tengo cierto cariño, me lo decía, dice, Jorge, de nada valen las partidas si tú no vas allí con tu documentación, con tus obras, con todo, con los deberes hechos. Y esto es lo que está ocurriendo. Mira, nosotros cuando realizamos y hacemos las enmiendas oportunas o le decimos a las distintas consejerías cuál es lo que
ya las consejeras lo saben, pero bueno, si ellos no nos consultan a nosotros, o nosotros a través de las distintas reuniones que podamos hacer con ellos, nos dicen qué inversiones hay que hacer en la isla de Lanzarote, en determinadas áreas, nosotros vamos, primero porque nos reunimos con los colectivos afectados, con los ayuntamientos, el Grupo Socialista nos hemos reunido desde que comenzó la legislatura, y además ustedes han sido, si a través de los medios de comunicación, han sido testigos de ese hecho, de que hemos reunido con todos los ayuntamientos, o por lo menos aquellos que nos han querido reunirse con nosotros, nos han planteado cuáles son sus demandas, y nosotros les hemos llegado a distintas áreas. Y hemos hecho seguimiento de muchos de esos proyectos, que no voy a enumerar ahora aquí, y lo que primero le pedimos a los ayuntamientos, a los alcaldes, es hagan ustedes el seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las transferencias son transferencias a ayuntamientos. Muchas transferencias son ayuntamientos a cabildo. Por tanto, ellos son los responsables también de que hagan el seguimiento de aquella inversión que se va a hacer en su municipio y que de alguna manera existe cualquier tipo de procedimiento que haga que eso impida a que se haga esa inversión. Pero eso es un condicionante que nosotros se lo hicimos a los ayuntamientos de transferencia. Pero Pedro, no, que te voy a decir, ahora mismo está, y así doy publicidad, el Lancelot mensual, el gratuito, está en la calle. Y hay un reportaje sobre las inversiones, ¿no? Y 2022 realmente ha sido un mal año, pero realmente en el reportaje se coge que es que en los 4 años el gobierno de Canarias, en obras de infraestructuras, por ejemplo, viarias, solo ha hecho 2 rotondas en la isla de Lanzarote, no ha podido hacer nada más, y eso lo dice Román, no porque no hubiera dinero, porque estaban presupuestados no sé cuántos millones, 15 o 20 millones solamente en carretera, pero no se ha podido hacer porque no hay proyecto. No, yo no creo que no haya, no sé si habrá no hay proyecto redactado, me refiero. Bueno, pero sí es verdad, y lo vuelvo a decir a lo que decía al principio, que muchas veces el tema es de cuál es, digamos, la disponibilidad de suelo para poder realizar eso. Si aquí hay obras, por ejemplo, la mejora de la Órsula Guatiza, o que eso lleva plasmado en los presupuestos, por lo menos, no sé cuánto. 6, 7 años mínimo. No sé, pero lleva tiempo. Igual que, repito, con el auditorio, igual ahora mismo ha salido, y además ustedes lo han comprobado, esa obra que va desde Argana hasta el aeropuerto. Ha salido el proyecto. Bueno, la licitación, bueno, pues ha salido, algo se ha dado. La modificación y redactación de las nuevas normas, porque es 1 millón de euros lo que lleva el proyecto. Es lo que está presupuestado. Bueno, no la obra, está presupuestada. No, para hacer el proyecto, claro. Si no hacemos el proyecto. Claro, es lo que vamos a ver aquí. Aquí una inversión es primero suelo, luego proyecto y luego ejecución. Es que lo que no podemos es, y eso se hacía también en los presupuestos, que aparecía redacción de proyecto y ejecución. Claro, eso es inviable. Eso es inviable. Primero, suelo. Antes de todo y no se invertía nada. De todas maneras, Pedro, a mí sí me gustaría preguntar por algo que no es responsabilidad. Es responsabilidad de ustedes, pero es responsabilidad anterior y de la anterior y de la anterior. Y así podemos mirar 20 años y después de los colores políticos, yo creo que podemos mirar que en Arrecife no se ha hecho. Yaiza creo que también está esperando por el visto bueno. En Tías, la última vez también Pepe Juan lo decía, que también decía que era culpa del planeamiento, o incluso San Bartolomé, creo, con la aprobación del nuevo plan general, también tiene previsto por lo menos contemplar, y contemplar ese tipo de obras, y estoy hablando de vivienda social. ¿No será el momento de que tú y el resto de los parlamentarios de Lanzarote se planten en el gobierno de Canarias y digan, miren, en Lanzarote hace falta vivienda, es uno de los problemas más acuciantes que hay, necesitamos que se active de una vez por todas la construcción de vivienda pública en Lanzarote, que se dejen de tanto anuncio, de si van a manejar allí, cuando todavía no hay una chapa puesta y dicen, mira, aquí van a ir 200, y después van al Quintero y dicen, no, aquí van 100, y después van allá y dicen, no, aquí van 50, pero no hay ni una sola vivienda nueva de construcción, de promoción pública en la isla de Lanzarote. ¿No será hora de que se planten todos ustedes y exijan que haya vivienda pública en Lanzarote? Bueno, yo creo que ese es un tema, Pedro, igual que el tema de carreteras que estaba planteando, que se podía haber resuelto. Y yo ahí sí coincido con Manolo, coincido, porque ya lo dije también en una otra ocasión. Si nosotros sumamos el presupuesto que ha tenido la isla de Lanzarote en los últimos 26 años de gobierno de coalición canaria, yo estoy seguro que ninguno de los problemas que se está planteando ahora mismo en esta mesa se hubiese estado, si ya hubiese estado resuelto. Sería evidentemente, evidentemente, hubiese estado resuelto. Porque por lo menos yo hice un cálculo una vez por encima y son del orden de las inversiones medias, en el peor de los casos eran 40, 50 millones, es decir, sume 20 años. Es que es correr las partidas, bueno, realmente no hay más dinero. No solamente eso, sino también los fondos que han venido del Estado, los fondos europeos. Si sumamos todo eso, yo creo que muchos de los problemas que se están planteando. Pero mire, los fondos del Estado y europeos se han invertido más
que los fondos propios de Sí, Canadá. eso por el miedo de perderlo, corren más rápido. Pero bueno, el tema de cartera, y porque lo planteabas antes, yo creo que también es una discusión que se va a tener que plantear y reflexionar, si queremos más infraestructura viaria o no, o si lo que queremos es mejorar las que ¿Y están. usted qué opina sobre ese tema? Nosotros lo que opino yo no, lo que opina el partido. El partido yo sé lo que opina ya. Lo que opina el partido. Bueno, pues ya está. Yo creo que resumimos ¿Está de acuerdo con el partido? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con el partido. Faltaría más y menos ahora tal como está. Ahora en este momento. No. Siempre, es decir, vamos a ver, además yo he sido de los que muchas veces he insistido a la dirección del partido a que efectivamente hay que hacer un periodo de reflexión, sobre todo en el consumo de territorio, si no sería mejor de la reforma, digamos, mejorar las que existen. Si en algún momento existe algún problema de conectividad en algún punto determinado, resolverlo. Y sobre todo, fundamental es la movilidad. Es una cuestión que se tendrá... Para mí, yo creo que el partido no está, perdona, Manolo, yo creo que el partido no está opinando eso. Para mí, Pedro, Sí, está para mí opinando no. No, y la que van a hacer nueva en Güemes, Sí, eso no ocupa territorio. Lo Sí, también, claro, ocupa fundamental. territorio. Estoy planteando que en aquellas circunstancias donde no quede otra posibilidad de consumir territorio, se haga. Claro. Es decir, pero lo que no es posible claro, es O sea, había vamos a ver, ocho posibilidades Lanzarote, y hay una que es la que consume territorio. No, pero a mí y me 7 descartadas. interesa, Pedro, el planteamiento que usted hace porque creo que es el acertado. No podemos hablar de vías, hay que hablar de movilidad. Claro. Porque ¿para qué queremos grandes vías si el planteamiento es reforzar otro tipo de cosas? Y yo creo que el problema de Lanzarote es fundamental en cuanto a la descarbonización, es precisamente la movilidad. Y no me interesa que haya más carreteras, que haya más kilómetros asfaltados, me interesa que haya un mejor equipamiento de carretera. Y eso se consigue. Hay que poner carriles bici por toda para favorecer que la gente que quiera trasladarse a la isla lo haga. Hay que multiplicar el transporte público. Porque si queremos que desaparezcan los coches, porque a lo mejor si conseguimos que desaparezcan los coches o el 20% de los coches, a lo mejor ya no hace falta tanta carretera. No hay la misma presión viaria que si seguimos creciendo en vehículos. Pero es que esa visión no la hay. No la hay. O sea, no hay un planteamiento que me digan a mí, oye, mira, porque se puede hacer una cosa, suspender todo el planeamiento de la isla, presentar un planeamiento con esas infraestructuras y que cada uno vaya ejecutándola según pueda, o sea, me refiero a los municipios y demás, y en pocos años podríamos tener adaptado el equipamiento. Pero también es verdad, Manolo, que llevamos un déficit que es importante en infraestructura, por eso se nota, por ejemplo, el otro día teníamos aquí a la presidenta del Cabildo, y ella ha dicho ya, y a mí me gustó oírla, en ese sentido, si es verdad que se va a... Pero las carreteras nuevas, Jorge, No, que se han hecho, la de Nazaret, ¿tiene carril bici o no tiene carril? No tiene esa nada. no, ahí tienes razón. Pero es que ahí estamos tienes haciendo razón. nuevas carreteras y tenemos con los mismos defectos. Ella, por ejemplo, la de Yaiza decía que es necesaria ya duplicar, y entonces dice que lo mejor es utilizar la antigua y ponerla bien con carriles bici, con todo, y hacer una buena carretera que pueda servir de conexión y de, en fin, de movilidad en una zona que ahora va a crecer mucho por el tema del nuevo puerto, ¿no? Claro, eso es la ineficiencia, es decir, ser eficaz en la instalación. Yo estoy de acuerdo y no debo de coincidir más, ¿o sí? Con Denis, en el sentido de que es cierto, la movilidad en transporte público. Yo he sido de los grandes defensores del transporte público, ahí lo puede decir la presidenta, tanto es así que yo he dicho que ante circunstancias determinadas se han adquirido determinados derechos fundamentales y recogidos en la propia Constitución, muchísimos derechos fundamentales, y un derecho fundamental que se va a tener que debatir de cara al futuro, y no sé cuándo, será el transporte gratuito para todas las personas. Eso es un derecho fundamental si queremos descarbonizar la sociedad. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto hace 20 años, 40 años o 50 años. Yo leía un libro del año 1982 que estaba dando clase y planteaba los mismos problemas de medio ambiente que están en la actualidad. Y si tenemos que avanzar en derechos sociales o civiles, uno de ellos es el transporte gratuito a los ciudadanos. Eso tiene que ser un reto importante, igual que lo fue la sanidad pública, igual que lo es la educación pública, pues también el transporte debe ser público porque lo importante es la movilidad. Y con respecto a la vivienda, que no me quiero quedar nada venga, porque Pedro me quedamos ya sin tiempo. Termino rápidamente. Yo creo que hay un compromiso, ¿Cuál es el mismo tema? El tema del suelo. Sabemos cómo está la isla Lanzarote en el tema del suelo, pero sí es verdad que durante 26 años no hubo una inversión en vivienda y el plan 2025 sí contempla las viviendas que tú acabas de decir, las 200 en Maneje o 100, más las alquileres que existen en el municipio las 200 de esas, Yaiza. las de Maneje, las presentó Astrid Pérez y Dolores Corujo hace 2 años y medio, allí en la acera, allí en Maneje, allí in situ.
siguen estando en la misma situación, Bueno, pues, ni mover una piedra. Y tú le puedes decir, yo no lo digo, yo lo digo por la persona necesitada, afectada, claro. que en Lanzarote hay mucha gente que no tiene acceso a esa vivienda o en propiedad o en régimen de alquiler. Tú me le puedes decir, no, que el proyecto está ahí cuando no están viendo nada físico. Yo creo que ustedes se tienen que plantar y decidir que de una vez por todas eso que tienen en la cabeza, como decía Jorge, que le gustó mucho lo de la presidenta, está muy bien que la presidenta quiera carriles bici y no sé qué, pero ya va siendo hora de que en Lanzarote veamos cosas plasmadas, tocables, que la podamos ver y verla y decir, esto es una realidad, porque de quimera yo creo que ya estamos bastante cansados. Bueno, pero nos tenemos que ir ya, Muy bien. pero sí es verdad que, insisto, me parece a mí que el gobierno de Canarias, y no debe ser culpa del gobierno de Canarias, porque siempre es muy fácil echarle la culpa al gobierno de Canarias, pero yo creo que más es por culpa nuestra, de que no se han hecho los deberes, ni se ha hecho el seguimiento necesario. Vamos a pasar otros 4 años donde inversiones reales del gobierno de Canarias... Hay una evidencia, prácticamente Jorge. Han cambiado los gobiernos regionales y seguimos teniendo los mismos problemas. O sea, me da que la culpa es nuestra. Don Pedro, para irme simplemente una cosa, hay, bueno, políticamente muchos sondeos, habla que el PSOE a nivel de España pues no está tan bien para todas las cosas que ustedes creen que han realizado, ¿no? Porque realmente la situación económica, dentro de lo que cabe, ha mejorado, a pesar de la inflación, que eso está afectando a muchas personas, sobre todo clases medias, pero lo cierto es que las encuestas no le dan. Hoy mismo una del País y de la SER no le daban que subían, sino al contrario, que bajaban, con respecto a las últimas elecciones. Son encuestas, son tendencias que se dan en un momento determinado, igual que uno no se cree cuando va bien, tampoco me voy a creer estas cuando va muy bien, ¿no? Cuando va muy bien no se la cree. Yo creo que son tendencias, pero sí es verdad que el gobierno de España está haciendo un esfuerzo, sobre todo como escudo social, en muchísimas medidas. ¿Pero y por qué cree que no se refleja luego en posiblemente a lo mejor sí tiene una cuestión de metodología, sí de pedagogía, de saber allegar a la ciudadanía que realmente las medidas que se están haciendo, porque eso sí es importante, en la medida en que las medidas que hace el gobierno lleguen a los ciudadanos o se puedan transmitir de forma acertada para que le puedan llegar, yo creo que la visión va a cambiar. De todas formas, yo creo que tenemos todavía un periodo largo de tiempo hasta que se convoquen las elecciones generales y esa tendencia de las encuestas seguramente se van a ver modificadas y el Partido Socialista va a ganar las elecciones y Pedro Sánchez será el futuro presidente. Y si no nos quedan las encuestas de Tesano, que estas siempre... No, son iguales de credibilidad que la que hace La Razón o que hace El Mundo. De todas formas, voy a utilizar que Pedro está aquí para darle un consejo a todos los diputados canarios, en el sentido de que estamos ante una Cámara unicameral, o sea, la representación en Canarias es unicameral, no hay senadores, sino que son diputados. No de idea, ¿eh? Yo creo que cabe la percepción, no que haya 2 cámaras, sino que la percepción, o sea, usted, como es unicameral, significa que tiene las 2 funciones vertidas en la misma Cámara. Y aquí me da que se han adaptado todos a ser diputados. O sea, ir allí, hablar de las cositas de ellos, intentar aprobar algo y ese tipo de cosas. Y se olvida la función del que hace el Senado, que es reunirse aquí, moverse por los municipios, recoger las sensibilidades, que son además, ¿usted se acuerda de José Macías en Gran Canaria? Sí, Era uno de los políticos más populares precisamente por eso. Falta ese político canario que sea capaz de ir al Parlamento a discutir las cosas, que sea capaz de ponerse delante de una dirección general, allí en la puertita, esperando a que salga el político. Oiga, mira, que yo soy de Lanzarote, soy el diputado no sé qué, no sé cuánto, y vengo a reclamar esto. Pues, aunque te llame latoso después. No, precisamente tienen que llamarte latoso, porque si no, no tiene sentido. Bueno, yo creo que esa función la estamos realizando. Yo no sé lo que realizan el resto de los parlamentarias que conforman el resto de la formación política aquí en la isla, pero yo sí puedo hablar del grupo de Lanzarote. Nosotros sí nos reunimos con los colectivos y ustedes lo pueden ser testigos perfectamente de lo que estamos planteando en todo caso. Y se lo planteamos también las propias consejerías. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene esa cobertura mediática para poder transmitir lo que uno está realizando. Y sí elaboramos leyes, además leyes importantes como las 2 que hemos aprobado últimamente, la cambio climático y la renta ciudadana. Bueno, en cualquier caso, sí es verdad que esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene de hace mucho tiempo. El Parlamento de Canarias es de las instituciones menos conocidas y que menos seguimiento tiene por parte de la ciudadanía. Y esto, yo he entrevistado a varios presidentes de Cámara de Comercio, de la Cámara de Canarias, del Parlamento de Canarias, y realmente
La propia Carolina Darias decía que efectivamente que esto era un problema que teníamos de falta de conocimiento, de interés. Pero es verdad que en general los ciudadanos cada vez tienen menos interés. Bueno, yo no tengo esa visión, Jorge, ¿No? pero bueno, no lo tengo. La tenía, pero no la tengo. Las encuestas es la que lo La dice. gente todavía no sabe lo que es el Parlamento. La gente normal de la calle, usted le dice que es parlamentario y conoce se los cree que está en el parlamentarios. gobierno. Sí. Y son completamente distintos. Uno es el poder No, legislativo no. y el otro el ejecutivo. Yo creo que todavía falta, no sé si... Ahora, es si más- funcionara, a mí no me importaba tanto Claro, que no lo que conociera. lo conocieran, No, efectivamente. yo creo que funciona para la labor que está desempeñada como residente de la soberanía popular canaria y como institución que es capaz que sirve para legislar y para controlar del gobierno, yo creo que lo cumple perfectamente. No, pero, y por también en la labor de los medios de comunicación de transmitir cuál es la función que realiza el Parlamento de Canarias, igual que lo hace una institución pública por ser un ayuntamiento en cabildo. Don Pedro, ya no tenemos que ir, pero por cierto, ¿va a ser usted de nuevo candidato? No, para... esa No, eso no se sabe. esa es otra de las preguntas que me pueden hacer. Que no podemos contestar. No lo sé, mire, yo con eso lo tengo muy claro. Es decir, el Partido Usted está Socialista en es el que posición del propone, partido. efectivamente, propone y luego, en base a la Y Loli circunstancia, Lo digo si dispone. me interesa Dios o no me propone interesa, y desde el Loli punto de vista, dispone. digo, me interesa o no me interesa desde el punto de vista político, no Bueno, desde el punto de vista Pedro, personal, usted ¿no? es Porque profesor eso- de todas maneras. Por eso digo, desde el punto de vista No- político. no me va a interesa. tener problema. Yo estuve en el año 2011 hasta el Y ya está 2015. cerca de la jubilación, además. Casi. El año 2011, 2015 estuve como portador del grupo porque así lo requirió el partido, entendí que sí, por el proyecto que se presentaba con José Montelongo al frente. 2015 me dijeron que no, que habían otros mejores que yo. Y en el Mejores no, 2019, hombre, que le tocaban a ellos. en 2019 me dijeron que yo era de los mejores. Pues bueno, pues eso. Don Pedro, Pues mu- por esa regla de 3 horas no te toca. Mira, a ver, no te das cuenta, por si acaso. no despista. Don Sí, verdad. Pedro Viera, muchas gracias Muy por estar bien, aquí en muy bien. esta primera tertulia del año de Café de Periodistas 2023. Muy bien, muchas Un gracias. abrazo. Venga. Manolo, muchas gracias Hasta también el por estar en miércoles, esta Jorge. primera tertulia, igual que a Pedro, y nosotros mañana a la misma hora volvemos. Buenas tardes.